buenas noches, amigos. Bienvenidos a Emisión Estelar del Comercio TV. Aquí, lo más destacado del día. En el sector de Chillogallo, 4 sujetos, entre ellos una mujer, fueron los protagonistas del robo a una farmacia. A la empleada la amarraron y encerraron en el baño. Se llevaron en mercadería más de $6.000. 4,20. Se hicieron pasar como clientes. A los pocos minutos que la empleada abrió la farmacia, ingresó un sujeto preguntando por una pastilla. Hasta ahí nada extraño, se fue y volvió acompañado de una mujer quien buscaba una inyección y pidió que la aplique. Y no fue más para que empiece la jornada delictiva. La enfermera no pudo evitar el ingreso. El sujeto pateó la puerta y todos adentro. El delincuente empuñaba un arma de fuego y el vocabulario de la mujer bastante fluido. Entonces la chica me dice, no te muevas, salgo corriendo por la parte de atrás, que hay una puerta a la salida por ahí atrás, pero no alcanzo a abrir. Me apunta con la pistola. La chica observó que ingresaron más personas. A ella la ataron de pies y manos, le taparon la boca y la encerraron en el baño. Los pillos bajaron la lámpara y se tomaron 7 minutos para empacar medicina variada y artículos de aseo. Me sacan los zapatos, los cordones y con eso me amarraron las manos, los pies y me taparon la cara. Llegaron preparados con saquillos y fundas plásticas para empacar los medicamentos. Las cámaras grabaron a 3 sujetos al interior de la farmacia, quienes prácticamente dejaron vacías las perchas. Se llevaron mercadería como para abrir un nuevo local. Tenemos una pérdida de aproximadamente $6.900, que implica en lo que es medicina, aseo, computadores. La banda delictiva la integrarían 4 personas porque en la calle les esperaba un auto con el chofer. El vehículo habría sido visto en otros actos delictivos similares. El rostro de los pillos ya es familiar entre los habitantes de Chillogallo. Les viralizaron en los chats comunitarios. Aseguraron que la próxima vez les pondrán las manos encima. Como se pasó las fotos, los videos ya son identificados del barrio. Ya han tratado también de llevarse una camioneta y les habían ya pegado a... Los amigos parece que no aprendieron la lección. ¿O será que les gustó las caricias del populacho? En Quito informó Iván Casamen. En Quito, una madre de familia fue víctima de robo cuando esperaba el recorrido para que su hija vaya a la escuela. 2 delincuentes en moto la abordaron a las 6 de la mañana, sin importarles los gritos de desesperación de la pequeña. El indignante hecho se hizo viral. Calles Eloy Alfaro y de Los Almendros, norte de Quito. Hay una madre de familia con su pequeña hija. Está esperando el recorrido cuando asoman los ladrones en una motocicleta. 2 hombres. Uno de ellos forcejea y le quita una de sus pertenencias en medio del llanto de la pequeña. El atraco fue grabado por cámaras de seguridad. Los delincuentes se demoraron segundos en robar e irse tan rápido como llegaron. Esta moradora es tía de la víctima, a la que por suerte no le hicieron daño, explica. Yo les dejo a las 2 niñas que cojan el bus ahí. Ya se fue la una y estaba esperando el recorrido de la otra niña. Los delincuentes lograron su objetivo. Le robaron el celular, o sea, le rebuscaron todo y lo encontraron el celular, lo fueron quitando, estaban con un arma y le apuntaron a la niña, a mi sobrinita. Por aquí señalan que se han implementado seguridades. Sin embargo, se sienten indefensos, pues eso no ha evitado los atracos. Pusimos todo el barrio, nos organizamos y pusimos cámaras, pusimos alarmas y eso nos permitió identificar a los 2. Y nos hemos unido y tratamos de seguir uniéndonos. Y claro, todo fuese más fácil si es que existiesen constantes rondas policiales. Aquí no he visto ni siquiera un patrullero por aquí. Aquí no he visto nada por aquí. Poco. Como es muy común, padres de familia dejan a muy tempranas horas a sus hijos para que vayan a clases. Y ahora se han convertido en el blanco fácil de los delincuentes. Que pese a estar prohibido ir 2 hombres en motocicleta, la disposición no se cumple, haciendo así más fácil los ilícitos. ¿Dónde están los controles? Es la pregunta. Informó María Jaramillo.
Sujetos armados a bordo de una motocicleta asaltan a diario a los habitantes de varios barrios de la parroquia de Calderón, al norte de Quito. Los hechos delictivos quedaron grabados en cámaras de videovigilancia. Este joven se encontraba a pocos metros de llegar a su domicilio cuando es interceptado por dos sujetos en una moto. La víctima trata de escapar, pero uno de los delincuentes lo amenaza con un arma blanca y forcejean. Se cae, trata de levantarse mientras huyen del lugar. Salgo a ver, ya se fue la moto, le han atracado con cuchillo. O sea, es terrible aquí la situación. Que el chico actuó, o sea, tal vez por no dejarse robar, porque ahora el teléfono es una herramienta de trabajo, sinceramente. La inseguridad se apodera del barrio Colinas El Valle, en San José de Morán, en la parroquia de Calderón, norte de Quito. En los últimos meses, los habitantes han vivido momentos de terror por robos bajo esa modalidad. Armas de fuego, armas blancas, de todo tienen ellos. Ahorita las motos les tenemos como que todos fueran delincuentes, es por el miedo que atracan enseguida. Pero no es un caso aislado. Fíjese bien en este video. Dos mujeres son sorprendidas por antisociales armados a bordo de una moto. Les amenazan. Uno de ellos arranca el bolso y cuando están por escaparse, salen los vecinos y logra recuperar sus pertenencias. Andan entre dos para asaltarnos aquí a los moradores y ellos primero creo que nos tienen vigilados o nos sorprenden. Entonces la delincuencia está totalmente avanzada. El hecho se registró en el barrio Bellavista de la misma parroquia. Los moradores se encuentran indignados por la nula respuesta de la Policía Nacional. No es lo mismo, es siempre ya vamos, a veces vienen después de unos 40 minutos, después de una hora, entonces ya usted sabe que para qué hay. También desconocidos ingresan a viviendas para sacar provecho. Como vemos en este video, mueven las cámaras de seguridad para no ser identificados. Informó Priscila Cadena. Detienen a 27 sujetos, entre ellos 8 extranjeros, que estarían involucrados con las mafias del Tren de Aragua, que operan desde una cárcel en Venezuela y movían hasta $1 millón. Según la policía, extorsionaban por internet y a través de vacunas en locales comerciales. Exigían entre $1.000 hasta $10.000. En la operación Némesis 7 hubo 21 allanamientos entre Guayaquil y Quito que terminaron con la detención de 27 personas acusadas de extorsión por internet a nivel nacional. Hay 8 venezolanos que permitieron seguir una pista. Podrían pertenecer a la banda internacional denominada Tren de Aragua y se presume de que muchas de estas llamadas extorsivas se harían desde una de las prisiones de Aragua en Venezuela. En Quito operaban 16 de los aprehendidos que pedían mínimo $1.000 y hasta $10.000 a través de mensajes o llamadas telefónicas. Se toman los nombres de organizaciones domésticas, precisa la policía. Movían más de $1 millón en dinero a través de diferentes cuentas utilizando testaferros. Estos testaferros son ciudadanos ecuatorianos que prestan su nombre para aperturar cuentas temporales, cobrar el dinero y cerrarlas inmediatamente. En el caso de Guayaquil eran 11 sujetos que, como se sabe, aplicaban vacunas en domicilios y locales comerciales. Efectivamente entraban a las redes sociales debido al mal manejo de las personas que no ponen en privacidad estas redes. Hasta el momento no nos han dado una respuesta de los antecedentes, ya se lo ha pedido bajo el canal correspondiente, pero no hemos tenido respuesta. Por ello abrirán una línea directa para las denuncias y empapelarán los números amenazantes. Para que la gente pueda inmediatamente identificarlas y estar tranquilos sabiendo de que no contesten este tipo de llamadas. Si contestan, pues bloqueen inmediatamente ese número. Hay más de 230 detenidos en diversas provincias del país. El 65% cayó en la zona 8. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. En el último día de diálogos, las mesas de focalización de combustibles y derechos laborales no lograron concretar acuerdos. Les tenemos un informe detallado con nuestro compañero Mauricio Sánchez desde la Conferencia Episcopal.
las redes sociales se difundió un video donde se evidencia el castigo físico a varios niños y adolescentes en la parroquia Simiatuc en la ciudad de Guaranda. Presuntamente sus padres habrían organizado un evento público para disciplinar a los menores. En la parroquia de Simiatuc en Guaranda, un grupo de niños y adolescentes fue azotado en un evento público por sus padres. El objetivo, según se puede escuchar, es disciplinar a los menores para exigirles un adecuado comportamiento en casa y escuela. Pero esto sucede todos los días en las aulas y sucede todos los días en los hogares. Solo que estas no se filman ni son públicas. En redes sociales aseguraban que el incidente ocurrió al interior de un colegio. Sin embargo, el Ministerio de Educación desmintió esta información y señaló que este ajusticiamiento se produjo en la casa comunal de la parroquia. A decir de especialistas, este tipo de violencia deja traumas irreversibles en los menores. Problemas en su autoconcepto, en la forma en la que ellos se ven y se conciben a sí mismos, ¿sí? Problemas en la comunicación, problemas en la expresión y procesamiento emocional. Se puede generar sensación de inseguridad respecto al lugar en el que yo me encuentro. Además, aseguran, el maltrato contra niños y adolescentes ocurre con mayor frecuencia en escenarios donde prevalece la marginalidad. Esto no es una práctica de ninguna justicia indígena, de ninguna cultura indígena, porque el indígena, por el hecho de ser indígena, no es el ser violento. Somos todos violentos. Autoridades iniciaron un proceso de investigación con la finalidad de identificar a los responsables y buscar soluciones al conflicto. Informó Álvaro Terán. En la provincia de Pichincha fue desarticulada una presunta organización dedicada al delito de abigeato. Cargaban los chanchos robados y otros animales domésticos en la cajuela de vehículos tipo taxis y camionetas. De una, túmbele ya. El operativo, que empezó en horas de la tarde, se extendió hasta la madrugada. Agentes de la Unidad de Investigación contra el Abigeato durante 4 meses siguieron los pasos de una supuesta organización delictiva que operaba en zonas rurales de la provincia de Pichincha. Su modo de operar era identificar las vulnerabilidades que tenían los diferentes predios de personas que se dedicaban a la crianza de los semovientes. En 7 allanamientos fueron detenidas 9 personas, 7 hombres, 2 mujeres. Mediante el cumplimiento de roles y funciones ingresaban a domicilios y predios ganaderos en busca de semovientes, vacunos y porcinos. Posterior eran trasladados hasta los domicilios de estas personas hoy detenidas, en donde los faenaban en una forma clandestina. Los chanchos eran transportados en la cajuela de los autos, casi siempre utilizaban vehículos amarillos tipo taxis, les sacaban a pasear amarrados de patas y manos para más tarde ser faenados artesanalmente sin normas de sanidad. La mayoría de esta carne se distribuía en la parte norte de Quito. Los chancheros se movían por Calderón, Guayabamba, San Antonio de Pichincha, Perucho, Zambisa, Llano Chico, Pomasqui, Tumbaco, El Quinche y Escazubí. La supuesta estructura delictiva estaba conformada por ciudadanos ecuatorianos, quienes registran antecedentes delictivos y procesos judiciales en su contra. Tenemos como indicios asociativos al cometimiento de estos delitos 3 vehículos tipo automóvil, 2 vehículos tipo taxi, un vehículo tipo camión. Probablemente se movilizaban también a provincias cercanas, pero la mayoría de los casos que tenemos nosotros registrados son dentro de la provincia de Pichincha. Se podría decir entonces que al ojo de los chancheros no había chancho malo, la buena fritada era su especialidad. En Quito informó Iván Casamen. Mientras que en el centro de la ciudad de Esmeraldas, un hombre de 26 años de edad fue asesinado por sicarios que se movilizaban en una motocicleta. La policía indicó que se trataría de una mujer selectiva. En el sitio, agentes de criminalística levantaron varios indicios sobre este caso.
Cuando empezaba el movimiento mañanero, el ruido de las balas puso en alerta a quienes caminaban por el sector de la subida de Santa Cruz, centro de la ciudad de Esmeraldas. A Pepe, de 26 años, sicarios que se movilizaban en una motocicleta, lo sorprendieron en plena vía pública. Salió a la tienda y no regresó con los huevos. Tenemos este momento estilo sicariato, tenemos una muerte selectiva. Una muerte que va direccionada a la persona. En el sector, testigos murmuraban que el joven trabajaba en recorridos con su motocicleta. En el sitio se vivieron escenas dolorosas. Familiares del occiso llegaron y confirmaron que se trataba de su ser querido. Varios impactos de bala terminaron con la vida del joven esmeraldeño. Tenemos 2 indicios balísticos en este momento, posiblemente 9 milímetros. Es importante recalcar, esta es una muerte selectiva y ya tenemos una línea investigativa. ¿Cuál sería la presunción de esta muerte? Aparentemente el crimen respondería a un problema sentimental. La policía indicó que cuenta con un hilo investigativo. Incluso allanaron varios inmuebles en busca de los sicarios. El cuerpo de la nueva víctima de los asesinos a sueldo quedó tendido en plena esquina de la calle. Al parecer intentó escapar de los pistoleros, pero no logró esquivar a las balas. Hay una línea investigativa que nos va a permitir a nosotros hacer los allanamientos e ir incursionando posterior a este evento en varios lugares de la ciudad. Aparentemente firmó su sentencia de muerte cuando decidió poner sus ojos en Mujer Prohibida, informó Iván Casamen. Familiares de la ciudadana asesinada en Ciudad Victoria, en el puerto principal, señalan que todo es producto de extorsionadores, quienes acabaron con su vida por negarse a pagar la famosa vacuna. Hace 12 años, Paula Karina Merchán montó su tienda de abastos en Ciudad Victoria, en el norte de Guayaquil. Con esfuerzo, su negocio fue creciendo y con ello logró criar a sus hijos. Pero esa dedicación se esfumó en pocos segundos. Cuando la noche del miércoles llegaron 15 desconocidos, se metieron a robar en su local. Y no conformes con esa situación, asesinaron a Paula. Temprano, como a las 10 de la noche, llegaron, se metieron aquí, le robaron $2.000, la mataron. La mujer de 43 años de edad habría sido víctima de extorsionadores quienes ya le venían cobrando alrededor de $30 semanales para dejarla trabajar tranquila. Ya viene hace 6 meses, viene dándole dinero a los extorsionadores. Este no sería el único caso de crímenes cometidos por parte de grupos extorsionadores. Recordamos, por ejemplo, que el pasado 25 de enero, en el sector de San Francisco, el dueño de una cooperativa de taxis fue asesinado. Los familiares aseguran que era constantemente amenazado por grupos delictivos, quienes pedían la famosa vacuna para dejarlo trabajar tranquilo. Ocurrió algo similar el 2 de febrero cuando un electricista también fue asesinado en el mismo sector de la San Francisco, aparentemente por extorsionadores. Mientras que hace poco menos de un mes se registró el secuestro y posterior asesinato del conductor de un bus en el cantón Durán. En este hecho violento también se habló de extorsionadores que exigían dinero a cambio de su liberación. Sin embargo, la Policía Nacional niega que existan víctimas mortales bajo esta figura. Aquí es preciso señalar a los medios de comunicación que dentro de las denuncias y dentro de nuestras estadísticas no tenemos ningún caso de extorsión en el que haya sido víctima de asesinato la persona que estaba siendo extorsionada. Los uniformados aseguran que todo es parte de lo que ellos denominan como un mal manejo de la información. El señor del bus que usted indica no fue una extorsión. El señor fue, el delito él era el asesinato, no fue ahí una extorsión. Nosotros tuvimos contacto con la familia y determinamos que no existe ninguna extorsión. Informó José Morales. En la ciudad de Esmeraldas, un pastor evangélico fue víctima colateral del accionar de 2 presuntos sacapintas. En la mira de los asesinos, un supuesto integrante de grupo delictivo organizado, pero el hombre salió con apenas un rasguño. Nadie sabe cuándo le toca partir de este mundo y en dónde. Un pastor evangélico que impartía la palabra de Dios en una plaza del centro de Esmeraldas se convirtió en una víctima colateral de 2 presuntos sicarios que perseguían a un individuo que estaba en la lista de los pistoleros. El gatillero falló, una de las balas impactó en el cuerpo del predicador, dejándolo gravemente herido. En el sector Aire Libre, mientras 3 personas se encontraban en el lugar,
varios sujetos a bordo de una motocicleta realizaron varios disparos en contra de la humanidad de estos ciudadanos. El religioso fue llevado a una casa de salud donde horas después murió. Las unidades policiales lograron seguir la ruta de los sicarios. En varios allanamientos encontraron al supuesto conductor de la moto y el gatillero. Testigos los identificaron. Los sospechosos de 22 y 24 años de edad se quedaron guardados. Después de la audiencia de flagrancia, las autoridades determinaron la apertura de la instrucción fiscal por 30 días. A quien buscaban los supuestos sicarios corrió con mejor suerte. Resultó con un roce de proyectil en una de sus piernas, herida que no pasó a mayores. Aplicando técnicas avanzadas de inteligencia, se logra ubicar a los presuntos causantes del hecho. En otro operativo en el centro de la ciudad, agentes motorizados capturaron a un ciudadano que viajaba en una motocicleta, cargaba en su cintura un revólver. El arma será periciada a fin de determinar su utilización en hechos violentos. Nos encontramos de patrullaje por la ciudad de Esmeralda, sector centro, donde visualizamos una motocicleta al bordo de 2 ciudadanos en actitud sospechosa. Salió a impartir la palabra de Dios y lamentablemente una bala los llevó al cielo, informó Iván Casamen. Un ciudadano de 29 años fue asesinado en la parroquia Pascuales. Sujetos armados le propinaron 4 disparos. La Policía Nacional investiga este nuevo caso de muerte violenta de modalidad selectiva. Durante el mediodía de ese jueves y en Pascuales ya se presentaba un nuevo caso de sicariato. Aquí sus familiares quisieron llevarlo a un hospital ante la presencia de testigos, pero era tarde. Ya no tenía signos vitales. Con 4 disparos acabaron con la vida de un ciudadano de 29 años, quien estaba cerca del mercado municipal cuando apareció un sujeto con una pistola en la mano y le dio los tiros tanto en la espalda como en la cabeza. A decir pues de las personas del sector, pues el ciudadano siempre deambulaba por el sector. Como novedades tenemos que tiene 2 antecedentes penales, uno por asociación ilícita y otro por robo agravado. La Policía Nacional descarta que esto se haya tratado de un asesinato por intento de robo. La Dinastegui indaga el motivo de ese nuevo hecho violento. Que la persona pues tenía cierta inclinación a participar en hechos delictivos y como es la dinámica de estas muertes, nos hace pensar de que es una muerte selectiva en los cuales sus victimarios habrían estado buscándolo por varios días para victimarlo. Mientras que en ese barrio quedaron preocupados y tristes, muchos conocían a la víctima, informó Charlie Pisa. La Dirección de Asuntos Internos de la Zona 8 inició la investigación de la presunta participación de un policía en la entrega de un lote de municiones a integrantes de las bandas que permanecen en la penitenciaría del Litoral. Mientras, una pareja fue detenida con 17.000 municiones que, según la Unidad de Delitos Transnacionales, entran por la frontera sur. En la policía no lo niegan, pero el director nacional de inteligencia aclara que ya abrieron un expediente disciplinario al gendarme que presuntamente estaba por entregar un lote de municiones para abastecer a los grupos de la penitenciaría del Litoral. Están analizando videos, se están analizando diferentes elementos técnicos también para determinar si efectivamente ocurrió esto, de comprobarse lógicamente que la Fiscalía emitirá todas las acciones correspondientes. Que tienen plena conciencia de los precedentes en materia de sanciones. La calentura sí está en las propias sábanas. Y se está presentando en la Asamblea una reforma al reglamento de disciplina que lamentablemente por el extremo garantismo ha permitido que algunos de los policías regresen a la institución por orden judicial, a pesar de que han sido separados. Mientras, a esta pareja les pisaban los talones desde hace varias semanas hasta que dieron con una casa en Víctor Hugo Briones, entre Alcedo y Pedro Pablo Gómez. Para el tráfico de armas y municiones, se logró el día de ayer la detención de 2 ciudadanos, Ingrid S. de 34 años de edad y Denis M. de 27 años de edad, de nacionalidad ecuatoriana. 17.000 municiones de diversos calibres para armas cortas y de largo alcance. De todo para todos. Que la cantidad de fusiles sería mucho mayor a la cantidad de revólveres, sería mucho mayor a la cantidad de pistolas 9 milímetros. Estas municiones vienen del sur del país.
se obtienen del sur del país. El sur del país presenta una dinámica, como les menciono repetidamente, muy permeable. Y los controles en frontera siguen siendo un anhelo. Con cámara de Juan Bustamante, informó Jorge Escobar. En la vía Santa Elena, Guayaquil, un fatal accidente de tránsito cobró la vida de 3 personas que se movilizaban en una motocicleta. Las víctimas salían de su trabajo cuando se habrían impactado contra un camión. 3 personas murieron en un fatal accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este jueves en la vía Santa Elena, Guayaquil, a la altura del ingreso a la parroquia Atahualpa. El siniestro se produjo entre una motocicleta y un camión a la 1:30 de la madrugada. Accidente de tránsito grave en donde hay 3 personas fallecidas, un choque frontal. Aparentemente las 3 personas fallecidas venían en la motocicleta. Aparentemente uno de los 2 vehículos invade carril. Los 3 ocupantes de la motocicleta salían a esa hora de su lugar de trabajo con destino a sus hogares. Las víctimas mortales de este accidente fueron identificadas como Ronnie Sergio Medina Borbor, de 30 años, Luis Antonio Rodríguez Luna, de 35 años, y Fernando Ordóñez Figueroa, de 17. Estaban en el trabajo. Pero ya retornaban ahorita. Ya retornaban de acá para el pueblo. Ya regresaban a casa. Ya trabajan así, horas jornada en la noche, a veces vienen temprano para acá al pueblo. Agentes de la VIAT realizaron las pericias respectivas y trasladaron los cuerpos hasta la morgue en el cantón Santa Elena. Ya en horas de la mañana, familiares se hicieron presentes en la unidad de patología forense para retirar los cuerpos. Piden que se localice al responsable de esta tragedia. La persona que causó el accidente, de todas maneras que se haga presente. De la cara más que todo, para que las cosas lleguen a un feliz término, porque en realidad son 3 vidas que se han perdido y esas vidas no tienen precio. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En el último día de diálogos, las mesas de focalización de combustibles y derechos laborales no lograron concretar acuerdos. Les tenemos un informe detallado con nuestro compañero Mauricio Sánchez desde la conferencia episcopal más adelante. Además, la devolución del impuesto al valor agregado se ajusta para los adultos mayores y personas con discapacidad. El trámite ahora será en línea. ¿Desde cuándo se lo podrá realizar? Les contamos en breve. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Y como lo anunciamos, la devolución del impuesto al valor agregado se ajusta para los adultos mayores y personas con discapacidad. Pues ahora pueden hacer el trámite netamente en línea desde el 18 de octubre. La página web del Servicio de Rentas Internas se está actualizando para que a partir del 18 de octubre de este año se active el mecanismo de devolución del IVA a personas de la tercera edad y discapacitados. Por esa vía únicamente. Se hagan las devoluciones de lo que se refiere a comprobantes electrónicos únicamente por la vía electrónica y a lo que se refiere a comprobantes físicos únicamente por la vía física. Solo quienes pidan devolución por primera vez deben acercarse físicamente a la agencia del SRI para que obtengan su clave y todos los requisitos. Sin embargo, en un futuro también se realizaría solo de forma electrónica. A la par se han hecho convenios con diversas corporaciones para acelerar la devolución del IVA a estos grupos prioritarios. Para que el IVA se les descuente automáticamente al momento del consumo, de tal manera que no ni siquiera necesiten pedir la devolución, sino que consumen y automáticamente se les descuente el IVA de la factura. Los usuarios ven con buenos ojos esta iniciativa. Que se abre una ventana más para poder atender de la mejor manera y con mayor amplitud a la gente. En mi caso sí, porque cuando no puedo, porque soy del siglo anterior, entonces busco una nieta que tiene 9 años y esa me da mi clase. El SRI hace un llamado a la ciudadanía para que no caiga en manos de gente inescrupulosa que busca lucrarse de los ancianos. Sobre todo adultos mayores en condiciones de pobreza o lejos de la ciudad, les dicen que el Servicio de Rentas Internas está pagando un bono si vienen a pedir la devolución de IVA y les entregan 30, 40 dólares y el saldo de la devolución se lo quedan ellos. El monto máximo de devolución del IVA para bienes y servicios de consumo personal es de $102. Informó Adriana Peralta.
Varias contradicciones denuncia haber encontrado hasta el momento la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación de la Asamblea Nacional, que investiga el femicidio de María Belén Bernal. Este jueves inspeccionó las instalaciones de la Escuela Superior de Policía General Alberto Enrique Gallo, donde se habrían registrado los hechos. Veamos. Quieren tener mayor cantidad de elementos posibles, por eso no dudaron en acudir a la Escuela Superior de Policía General Alberto Enríquez Gallo, ubicada en el norte de Quito. Lo primero que hemos podido evidenciar es que efectivamente los protocolos no se cumplieron en la noche en la que sucedieron los hechos, en la noche en la que fue asesinada María Belén Bernal. No se cumplieron los protocolos ni de registro ni de ingreso. En carne propia quisieron constatar las condiciones en las que María Belén Bernal fue víctima de femicidio el pasado 11 de septiembre, cuando la vieron con vida por última vez, precisamente ingresando a este lugar. El denominado Castillo de Grayskull, una construcción de 3 pisos y una terraza que hoy justamente la habitación del crimen está en custodio por la Fiscalía. Villas tan cercanas a esta construcción que también pudieron haber escuchado los gritos de auxilio que pedía la víctima. Es el trabajo que desarrolla la Comisión por la Verdad, Justicia y Reparación por el caso de María Belén Bernal, de la Asamblea Nacional, que hasta los primeros días de noviembre tiene previsto presentar un informe para que sea debatido en el Pleno del Legislativo. Y lo preocupante es que en los sectores o en los bloques, en este caso de los cadetes, existe registro, existe también personal de guardia y existen cámaras. Mientras que en los bloques de los oficiales, como el bloque 3, donde estaba el teniente Cáceres, no existe cámaras, tampoco existe registro y tampoco existe un personal de guardia. Hasta el momento poco o nada se conoce sobre el paradero del principal sospechoso, el esposo de Bernal, el teniente de policía Germán Cáceres. Porque este ha sido un crimen que ha conmocionado a todos los ecuatorianos, incluso a nivel internacional, por la gravedad. La mató un policía, que era su esposo. La mataron aquí, en la escuela de policía. Insistirán en la comparecencia del presidente Guillermo Lasso, ya que la primera vez no acudió. Informó Héctor Romero. Así es, ahora nos enlazamos con nuestro compañero Mauricio Sánchez, quien se encuentra en los exteriores de la conferencia episcopal con un informe del cierre de las mesas técnicas. Adelante, buenas noches. Mauricio, te escuchamos con atención. Así es, María Fernanda, muy buenas noches. Nosotros hemos permanecido aquí durante este jueves en lo que ha sido la jornada de cierre de las mesas de diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas. En lo concerniente a la mesa de focalización de combustibles, no se ha podido llegar a un acuerdo, pero todo lo que se ha desarrollado durante este día, les hemos preparado el siguiente informe. Veámoslo. 90 días después que iniciaron los diálogos entre el gobierno y las organizaciones sociales, se cerraron las 10 mesas técnicas entre consensos y desacuerdos. Este jueves se firmaron las actas finales de salud, educación superior y focalización de combustibles. Esta última no concretó ningún acuerdo debido a que no se logró establecer una política de hidrocarburos. Nosotros planteamos el desacuerdo principal es de que no se pudo elaborar una política de comercialización, de manejo de precios y de subsidios de los combustibles. El subsidio total, imagínense que es una torta, sí. La mitad de la torta tiene que ver con el transporte. En la mesa de empleo y derechos laborales, el sinsabor también fue el mismo para CONAIE. Acá, pese a que el Ejecutivo aceptó reconocer el pago de indemnización a trabajadores que fueron despedidos durante la pandemia, los representantes indígenas decidieron no firmar el acta y levantarse de la mesa. La dirigencia de la CONAIE no quiso firmar el acuerdo porque ellos pretenden colocar en el acta final, que era hoy, que no hay acuerdo. Los dirigentes del movimiento indígena señalaron que a su criterio no ha habido una voluntad del gobierno para consensuar sus peticiones centrales. En 2 mesas no hay acuerdos, en la mesa del tema laboral y en el tema de subsidios. Creo que en este momento no estamos pidiendo nada más, bajo su misma palabra. Los que tienen más, que paguen más. Y los que no tenemos, de alguna manera, traslademos
esos recursos que se pueden recuperar de los sectores que sí tienen, como una política de compensación a los sectores. En las que sí se lograron varios consensos fueron en las mesas de salud y educación superior. Llegamos a 44 acuerdos, 2 desacuerdos, y esto en función en que la salud va más allá de una condición, de una situación específica. Este viernes se realizará la ceremonia de clausura con la presencia de todos los protagonistas en horas de la tarde. Previo al evento, desde CONAIE indicaron que se reunirán para realizar una evaluación del trabajo efectuado y analizar su postura a los diálogos alcanzados. Informó Mauricio Sánchez. Los representantes del movimiento indígena han dicho que agotarán todas las instancias para lograr concretar las actas definitivas en lo concerniente a las mesas de focalización de los combustibles y también en los derechos laborales. Es decir, que para este viernes a las 8 de la mañana se instalará una mesa emergente de coordinación en donde se tratarán estos temas. Es todo lo que podemos informarles desde acá, desde este punto, desde la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Regresamos con ustedes en estudios, compañeros. Muy buenas noches. Buenas noches, Mauricio. Muchísimas gracias por ese informe a esta hora. Y la Corte Constitucional da luz verde a 6 de las 8 preguntas de la consulta popular que impulsa el Gobierno Nacional. Sin embargo, estas deberán pasar otro filtro donde se podrían quedar más afuera. Veamos. La espera del Ejecutivo terminó tras el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el pedido de consulta popular. Y con estos 6 de las 8 preguntas, con luz verde por el momento. El gobierno podrá leer eso como una gran victoria, porque dirá, claro, me han pasado a la posibilidad de tramitar vía enmienda la gran mayoría de preguntas, pero si atendemos al contenido de las preguntas que la Corte ha calificado como tramitables vía enmienda, uno ve que el condumio o el corazón central de esta pretensión de consulta popular se queda fuera. El constitucionalista Ismael Quintana se refiere a la pregunta número 1, que hace referencia a permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas en las funciones de la Policía Nacional para combatir el crimen organizado. Y la 6, eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y que sea la Asamblea Nacional quien lo haga. Y no tenemos todavía ninguna certeza sobre si esas 6 preguntas van a pasar finalmente ya a la consulta popular, porque en el segundo pronunciamiento que va a emitir la Corte en los siguientes 20 días, bien podría la Corte declarar la inconstitucionalidad de todas, de una o de varias preguntas. En la segunda fase, la Corte efectuará un control tanto formal como material de los considerandos introductorios, preguntas y anexos para determinar que cumplan con lo que establece la ley. Es decir, que no sean sugestivas, que no sean preguntas compuestas, que no se pretenda la modificación constitucional de temas en bloque, ¿no es cierto? Que se garantice la libertad del elector, que no se trate de preguntas que induzcan a la respuesta al elector. En relación de las que quedan afuera, el camino para el régimen podría ser cuesta arriba. Si Lazo quiere insistir en esto, necesita un nuevo dictamen de la Corte, pero desde el inicio, es decir, que le califique la vía y que luego le califique el contenido, para luego tratar de promover la reforma parcial. No sé si al presidente le interese eso, porque evidentemente el trámite de la reforma parcial es muchísimo más complejo y demorado, y para eso va a requerir de la Asamblea Nacional. Es decir, con el dictamen de la Corte, la Asamblea Nacional tendría que iniciar un doble debate con un plazo de espera de 90 días entre primer y segundo debate, y solo si a la Asamblea se le da la gana de aprobar esa propuesta de reforma parcial, iríamos a un referéndum. Sin duda, nuevamente el régimen a cruzar los dedos, informó Héctor Romero. Con 86 votos afirmativos, el juicio político en contra del Consejo de la Judicatura y la expresidenta de esa institución fue archivado por la Asamblea Nacional. La moción de censura y destitución contra María del Carmen Maldonado y los vocales Juan José Morillo, Fausto Murillo y Ruth Barreno no alcanzó los 92 votos necesarios. Más adelante, en las últimas horas, en Carolina del Norte, Estados Unidos, se registró un tiroteo que dejó hasta el momento 5 personas fallecidas. Ya regresamos con estas noticias y otras más. Siga. Regresamos para contarles que la policía desarticuló en Calderón una presunta organización dedicada a la comercialización de droga. Entre las evidencias se encontraron dinero, sustancias ilícitas y vehículos. Varias operaciones se realizaron en Quito. En otra de ellas se aprehendió a 2 extranjeros que camuflaron marihuana en cubetas.
Así fue como llegó la policía. Lo sorprendieron. Allanamientos realizaron y entraron a las casas. Más de 3 meses de investigación fueron necesarios para desarticular una presunta organización en Zavala, Calderón. Al parecer montaron un centro de expendio y comercialización de drogas, donde ofertaban el alcaloide a los consumidores. Varias personas fueron puestas a órdenes de las autoridades. 7 personas aprehendidas en flagrancia. Otros 5 ciudadanos fueron detenidos y allí las evidencias del ilícito. Se incautan 3 vehículos. De igual manera, se tiene sustancia sujeta a fiscalización en un gramaje de 110 gramos de clorhidrato de cocaína. Pero no fue la única novedad. En el Panecillo se aprehendió a 2 ciudadanos venezolanos. Trasladaban en cubetas lo que parecían ser huevos. Pero vaya astucia. Camuflaron allí los bloques con droga. Y al realizarles un registro, se verifica en el interior de las mismas unos bloques de sustancia verde vegetal que luego de la prueba de campo da positivo para marihuana, con un peso de 1.982 gramos y en dosis 3.960. Mientras que en Turubamba, un ciudadano ecuatoriano fue aprehendido con más de 19.000 gramos de marihuana. En lo que va del año, la jefatura de la zona 9 del Distrito Metropolitano de Quito ha incautado más de 4 toneladas y 1.201 detenidos. A escala nacional, ¿cuánto se ha decomisado por este negocio ilícito? 155 toneladas, 120 kilos de alcaloides, superando al año 2021, que fue 140 toneladas, 135 kilos. De estas incautaciones, 10 toneladas estaban dedicadas al consumo interno y 144 toneladas para el consumo de tráfico internacional. Más de 9.000 personas han sido detenidas. Informó Marilyn Jaramillo. En lo más destacado del acontecer internacional, en las últimas horas en Carolina del Norte, Estados Unidos, se registró un tiroteo que dejó hasta el momento 5 personas fallecidas. El hecho continúa bajo investigación. Sin embargo, las autoridades han pedido a la ciudadanía mantenerse en sus hogares, debido a que el peligro sigue latente. ¿Qué fue lo que pasó y cómo? Eso precisamente es lo que se mantiene bajo investigación. Sin embargo, las autoridades han afirmado que se trató de un tiroteo masivo en un sendero cerca del río Naus, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Y el sospechoso, en este momento sigue en libertad, posiblemente vestido de camuflaje y lleva un rifle. Según varias cadenas internacionales, en un inicio 2 policías habrían sido tiroteados, uno de los cuales se confirmó que murió, y sobre el otro aún no hay información precisa. El número de personas fallecidas podría ser de 4 o incluso 5 según las autoridades, pues en medio de la balacera varias personas habrían resultado heridas y algunas de gravedad. La información que se mantiene por testimonios de los vecinos del lugar es que hay bastante presencia policial en la zona, pues los agentes están tratando de controlar la situación y trabajando para detener al tirador en la zona. Según las autoridades, se trata de un tirador activo, término que hace referencia a un individuo que se dedica activamente a matar o a intentar matar a personas en una zona poblada. Por ahora se ha recomendado a los residentes que viven y trabajan en ese sector permanecer en sus casas y ponerse en contacto con el 911 si ven algo o a alguien sospechoso. Varios techos colapsaron en Quito producto de la granizada y las fuertes lluvias. Afortunadamente no hubo heridos, pero sí cuantiosas pérdidas materiales. Los aguaceros causan estragos en los capitalinos y en el tránsito vehicular. Las lluvias continuarán, dicen las autoridades meteorológicas, y dejan consecuencias como estas. Valle de los Chillos, un galpón, parte de una fábrica, se vino abajo. La estructura no soportó el granizo y colapsó. Por suerte no hubo personas heridas. Y es que el poder de la naturaleza fue tal que aún se conservaba el granizo pese al sol de la capital de este jueves. La estructura de hierro se dobló y parte de una pared se desprendió. El techo cayó encima de 2 contenedores y de las herramientas de trabajo. En otra fábrica cercana pasó lo mismo. El techo colapsó. Los capitalinos este 13 de octubre. Apresurada carrera iban para no mojarse. Y en las noches está haciendo un frío terrible. Bastante frío. ¿Ya se tuvo que comprar botas también? No todavía, pero ya me tengo que comprar. Oiga, ¿y ahorita se va corriendo ya a su casa? Sí, ya me voy ahorita. Sí, para no mojarme. Desde el INAMI indicaron, sin embargo, que para este viernes se espera radiación muy alta en Pichincha. Pero no se confíe,
tome las precauciones necesarias, porque con este clima nunca se sabe. Informó Marilyn Jaramillo. Con esto nos despedimos, amigos televidentes. Gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía. Que descansen. Un abrazo grande.